Muchas gracias por escuchar esta presentación. Mi nombre es Sofía y estoy trabajando con Abound para que la aplicación esté disponible para las familias hispanoparlantes. Nuestro objetivo es ayudarlos a que ayuden a sus hijos a convertirse en buenos lectores, de formas que se adapten a sus vidas ocupadas. Quiero comenzar con la investigación para que podamos ser realistas sobre el problema que tenemos en los Estados Unidos y en muchos otros países. Lamentablemente verá en esta diapositiva que los niños en los Estados Unidos no están alcanzando su máximo potencial como lectores. Solo uno de cada 3 niños es un lector competente en cuarto grado y solo uno de cada 10 niños tiene habilidades de lectura avanzadas. Pero he aquí lo extraño. El 92% de las familias cree que sus hijos leen al nivel de su grado o mejor. Voy a repetir eso. El 92% de las familias creen que sus hijos leen al nivel de su grado o mejor. Piensan que sus hijos están bien o mejor que bien. Y eso significa que muchísimos niños tienen dificultades para aprender a leer sin que sus padres lo sepan. ¿Por qué importa esto? Aprender a leer es muy importante. Si no sabe cómo le está yendo a su hijo o hija, no podrá hablar con el maestro para asegurarse de que esté recibiendo la ayuda que necesita en la escuela y no sabrá mucho sobre qué hacer con su hijo o su hija en casa. Esto es lo que me gustaría que piensen. Los maestros están ocupados, tienen muchos niños que cuidar y están trabajando muy duro. Al igual que los médicos, necesitan que las familias los alerten sobre problemas de salud que parece tener un niño. Y para asegurarse de que el niño tome todos los medicamentos, los maestros también necesitan ayuda para notar cómo está el niño y apoyarlo en casa. En realidad, no pueden hacerle trabajo solos y no deberían sentir esa completa responsabilidad. Para que los niños aprendan a leer bien, los padres y los maestros tienen que trabajar juntos. Parte del problema es que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en un niño que está aprendiendo a leer, estamos pensando en si el niño conoce las letras y qué sonido hace cada letra. Y luego si el niño puede leer libros simples como Lola va a la escuela o La vuelta al mundo con Pepa, por ejemplo. Pero a medida que los niños crecen, la lectura que tienen que hacer cambia. Entonces, en lo que me gustaría enfocarme por un momento no es solo en ayudar a un niño a leer libros fáciles, sino en asegurarme de que el niño está preparado para los libros que tendrá que leer en el futuro. ¿Por qué? Porque muchas de las habilidades que un niño necesita en ese futuro momento deben aprenderse lentamente con el tiempo. Déjame explicarle mejor repasando una frase de 3 libros distintos. Aquí hay una frase del libro Petit el monstruo. La frase es: Petit es un chico bueno que juega con su perro. Esa oración está llena de palabras que un niño podría entender fácilmente. Incluso si al principio son difíciles de leer para un niño, el vocabulario es fácil. Son palabras que el niño puede escuchar en el patio, en el recreo o en su propia cocina. La razón por la que ese tipo de palabras están en estos libros es porque cuando el niño es pequeño, queremos que sea bueno decodificando palabras. Y eso significa mirar las letras y pensar qué sonido hace cada letra y luego combinar los sonidos de cada letra para leer esa palabra. Una vez que puedan leer cada palabra automáticamente, podrán leer oraciones con fluidez, es decir, rápidamente y sin problemas. Cuando pueden leer oraciones con fluidez, pueden mantener las ideas claras en sus cabezas y comenzar a descubrir el significado de lo que están leyendo. Cuando los niños tienen dificultades para leer lentamente las palabras de una frase, no tienen espacio en la cabeza para pensar en el significado de esa oración. Y la creación del significado es el objetivo de la lectura. La segunda oración del libro El túnel de Ernesto Sábato es mucho más compleja que su oración tan simple que acabamos de ver. Este libro es para un estudiante de secundaria.
Lo voy a leer ahora y mientras lo leo, piensen por qué es mucho más difícil que Petit y su perro. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes, que ese tiempo anónimo y universal de los relojes, que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe de un amor, a la espera de una muerte. Esta frase es muy larga y las ideas son complicadas. Está lleno de comas que muestran frases preposicionales, cláusulas dependientes llenas de ideas que son abstractas y difíciles de reconstruir. El solo hecho de poder leer cada palabra no significa que el alumno comprenderá lo que está escrito. Ese es el gran problema para los niños mayores. Leer en comparación con hablar, bueno, es casi como un idioma completamente distinto. Es casi como cambiar de español a inglés o de español a francés. Finalmente, aquí hay un ejemplo de un texto de no ficción de la escuela secundaria. A la izquierda hay una versión en inglés de un examen de historia AP que los niños toman al final del año, y el de la derecha es un texto de no ficción de la escuela secundaria en español. Ya sea en inglés o en español, las palabras escritas no son el tipo de palabras o lenguaje que usamos cuando hablamos. Entonces, ¿cómo podemos preparar a los niños para que puedan leer libros como estos? Hagámoslo más sencillo. ¿Cuáles son las habilidades que los niños necesitan para realmente leer bien? Este primer sector se trata de conocer todas las letras del abecedario y todos los sonidos que hacen esas letras. Incluso antes de eso, se trata de poder escuchar los diferentes sonidos de las palabras, contar las sílabas y jugar con las rimas. Para decodificar palabras, toda esa información debe unirse y luego los sonidos deben combinarse para leer palabras de forma rápida y fluida. Eso se debe a que la dificultad para leer palabras indica que los niños están dedicando gran parte de su trabajo cerebral a la tarea de leer las palabras. Cuando pueden leer palabras con fluidez, los niños pueden concentrarse en darle sentido a esas palabras. Entonces, el segmento número uno se trata de dominar lo que llamamos habilidades de letras y sonidos. Las habilidades de letras y sonidos son esenciales, pero lamentablemente no son suficientes. Esas habilidades por sí solas no son suficientes y sabemos eso al mirar frases de los libros de la escuela de secundaria. Simplemente leer cada una de las palabras en esos libros de secundaria con fluidez no sería suficiente. Había tanta complejidad en esas frases que vimos. El siguiente grupo de habilidades incluye todo el vocabulario que un niño necesita saber. Todas las expresiones idiomáticas utilizadas, la forma en que funciona el idioma. Y en inglés estamos hablando también de muchos prefijos y sufijos para aprender. Y luego todo el conocimiento previo que un niño necesita para saber sobre el mundo en general. Ahí lo tiene. Ese conocimiento previo es importante porque resulta que cuando los niños saben todo tipo de información sobre muchas cosas diferentes, cuando tienen mucha información sobre el mundo que los rodea, leen con más éxito en los próximos años. Les decimos a las familias que hablan español en casa que construyan y fortalezcan este sector y esta categoría usando conversaciones en español. Quizás les suene incorrecto esto, podría pensar que lo más importante para su hijo o hija es aprender inglés, pero la verdad es que los niños necesitan escuchar y tener conversaciones ricas y llenas de vocabulario diverso. Y como adultos lo hacemos mejor en el idioma en el que nos sentimos más cómodos, hablando, en casa. Y si solo hablamos inglés en casa o lo intentamos y no hablamos con fluidez y con vocabularios complejos, entonces el idioma que escucharán nuestros hijos será un lenguaje simple. Eso realmente es un problema. Es por eso que la mayoría de los estudiantes hispanos en los Estados Unidos luchan en los últimos años. Solo tienen un inglés simple y un español simple.
Entonces, para construir esta categoría, para fortalecerla, debes usar el español. La verdadera ventaja para los niños será comparar el inglés y el español y volverse más conscientes metalingüísticamente. Esto es algo que tendrán y que sus compañeros de clase que hablan inglés no lo tendrán, y usan una habilidad que ayuda a que los lectores tengan más éxito. Esta segunda categoría la llamamos vocabulario y conocimiento. Ahora, esta última categoría tiene que ver con todas las habilidades sociales y emocionales que un niño necesita para poder leer bien y tener éxito en la escuela. Esto incluye ser persistente al leer algo difícil, tener la atención que se necesita para concentrarse en las palabras de un libro y leer sin distraerse, y también tener empatía para poder tomar la perspectiva de los personajes de los libros. Si no tienes empatía y comprensión por tu hermano o por la chica que está sentada frente a ti en la escuela y no podés ver el mundo desde su perspectiva, entonces tampoco podrás tomar la perspectiva de personajes históricos o los personajes de los libros. Es muy importante desarrollar esta categoría de habilidades para que un niño pueda absorber todo el aprendizaje que lo rodea y desarrollar todas sus habilidades. Y esta categoría la llamamos conciencia de regulación. Pensemos en dónde aprenden los niños estas habilidades en cada una de estas categorías. La primera categoría, letras y sonidos, se aprende principalmente en la escuela. Estas habilidades se enseñan mejor de manera sistemática por un maestro capacitado usando los materiales apropiados cada día durante 20 o 30 minutos, además de un trabajo adicional para los niños que necesitan apoyo. Las familias definitivamente deben hablar sobre las letras y los sonidos en casa, leerle a los niños libros de rimas y poesía, y hacer que piensen en los sonidos y en qué se diferencian. Pero estas habilidades se pueden aprender relativamente rápido si se hacen bien en la escuela. También sabemos que si los niños tienen estas habilidades en español, les ayudará a poder leer en inglés también. Sin embargo, puede llevar un poco más de tiempo en algunos casos. Las otras dos categorías, vocabulario y conocimiento y conciencia de regulación, no solo se enseñan en la escuela. De hecho, estas habilidades deben acumularse todos los días a lo largo de la vida de un niño. Una de las cosas que sabemos es que los niños que escuchan y responden a más lenguajes desde el principio, que tienen tiempo para hablar con los adultos, que se preocupan por ellos mientras comen, mientras juegan, mientras están en el supermercado, cuando están jugando juegos o cartas, o cuando están leyendo un libro juntos, por ejemplo, y que están hablando sobre cómo se sienten, y cómo se sienten los demás y cómo escuchar. Los cerebros de estos niños se forman a través de estas experiencias lingüísticas, lo cual forma estas dos categorías de habilidades a lo largo del tiempo. En resumen, los niños necesitan desarrollar sus habilidades con las letras y los sonidos. Necesitan poder decodificar palabras, no adivinarlas, no memorizarlas, pero decodificar palabras porque saben las letras y qué sonidos van con cada letra. Pero eso no es suficiente. También necesitan vocabulario y conocimiento y habilidades de conciencia y regulación. Y lo que pasa con esos dos tipos de habilidades es que se necesita mucho tiempo para aprenderlas. Vocabulario, conocimiento, conciencia y regulación. Estos siguen siendo habilidades que tienen que crecer continuamente a lo largo de la vida de un niño porque hay muchas cosas que aprender. En realidad se trata de acumulación. Recuerda esta palabra. Este acto de acumular es de lo que se trata Abound. Es demasiado difícil ayudar a su hijo o hija a hacer todas estas acumulaciones por su cuenta, así que lo simplificamos. Lo que aprendimos hasta ahora es que en esta capacitación, perdón, es que todos realmente tenemos que pensar a largo plazo.
para que podamos ayudar a los niños a acumular estas habilidades que necesitarán para leer libros en los próximos años con éxito. Las escuelas no pueden hacerlo solo, simplemente porque los niños solo están en la escuela alrededor del 13% del tiempo que pasan despiertos, y estas habilidades de vocabulario y conocimiento y las habilidades de conciencia y regulación se tienen que acumular, y eso requiere mucha exposición y experiencias que tienen que ocurrir más allá del día escolar. Debido a que los maestros no pueden ayudar a los niños a desarrollar todas estas habilidades por sí mismos, los padres y los cuidadores tienen un papel muy importante que desempeñar. La pregunta es, ¿qué debe hacer? Abound ayuda a los padres de niños de 3 años a tercer grado a desarrollar habilidades de lectura en español e inglés. Cuando usa Abound todos los días, logrará dos cosas. Ayudará a su hijo o a su hija con el desarrollo de habilidades simplemente hablándole de ideas y palabras todos los días. También comprenderá mejor el progreso de estas habilidades de lectura, y para que pueda hablar con sus maestros y trabajar juntos para apoyar el crecimiento de la lectura de su hijo. En general, creemos que Abound le ayudará a sentirse más seguro o segura como padre o madre de un lector joven. Ahora, ¿cuáles son las características de la aplicación en sí? Abound está organizado en torno a temas que duran 2 semanas. Esto es para que usted y su hijo o hija tengan 2 semanas para hablar y desarrollar conocimientos sobre el tema de Abound. Nuestro objetivo es ayudar a su hijo o a su hija a aprender sobre muchos temas distintos para que esté mejor preparado o preparada para leer libros en los próximos años. Entonces, cuanto más tiempo encuentre para leer o hablar sobre estos temas durante esas 2 semanas, mejor. Abound tiene 3 características principales que verá en la pantalla cuando descargue la aplicación por primera vez: Talk On, Word Up y Book Out. Recibirá una pregunta de Talk On cada día y una pregunta de Word Up cada día también. Esperamos que inicie conversaciones en español usando estas 2 funciones para que su hijo desarrolle conocimientos sobre palabras e ideas, y para que usted introduzca un lenguaje más complejo a su casa y a su espacio. Book Out es la tercera característica. Estos libros actualmente están disponibles solo en inglés, pero le daré más información sobre las formas en que pueden usar esta función en otra diapositiva. Tenga en cuenta que el menú en la parte superior es especialmente importante porque allí hay otras funciones, pero también porque comienza en el menú si tiene la aplicación en inglés y necesita cambiarla en español. Como puede ver, es fácil. Vaya al menú, luego a la configuración, luego al perfil y luego al idioma. Aquí hay un vistazo más de cerca de la función Talk On, una de las 3 funciones principales que ve en las burbujas en la pantalla del inicio. Aquí está la primera pregunta del día en español. Lo único que tiene que hacer es leer esta pregunta e intentar iniciar una conversación fluida. Recuerde que estarán interesados si usted también lo está. Esta pregunta, por ejemplo, es: un pulpo es una criatura marina que tiene 8 brazos con ventosas. Usan estos brazos para agarrar comida y adherirse a las rocas. ¿Qué harías si tuvieras 8 brazos? Y luego puede ver que también está la versión en inglés. Arriba verá que hay un icono de altavoz que luego dice EN dentro del círculo. Si toca el círculo, cambiará su pantalla para mostrar la misma pregunta escrita en inglés, como mencionamos recién, que se ve a la derecha. Y si toca el enlace de audio, escuchará una lectura de esa pregunta en inglés. El enlace de audio se encuentra acá. Creemos que la mejor manera de desarrollar las habilidades de su hijo sería leer la pregunta en español, luego hablar sobre esto en español con su hijo o con sus hijos y con cualquier persona que esté con ustedes, para que obtengan una comprensión más profunda del contenido
en el idioma que le resulte más cómodo para explicar y hablar con ellos. Después de eso, escuchar el inglés y hablar sobre cualquier parte de la pregunta que sea parecida, ya sea que usted o su hijo reconocen alguna de las palabras en inglés o cualquier cosa que compare el español con el inglés. Si eso es demasiado difícil de hacer porque no sabe inglés, puede omitirlo por completo o podría jugar con el inglés y ver si su hijo o cualquier otra persona tiene algo más que decir sobre cómo se compara con el español. Comparar y hablar sobre cómo los idiomas son iguales o distintos puede ser divertido y realmente desarrolla las habilidades metalingüísticas del niño. Recuerde hablar con los niños y no solo hablarle a los niños. No debe ser solo usted hablando y ellos escuchando, o ellos hablando y usted escuchando. Debe fluir, ir y volver como un juego de ping-pong o tenis. Así es como los niños desarrollan sus habilidades. Tienen que escuchar, pensar y luego responder. Word Up es la siguiente característica de la que quiero hablar. Cada semana habrá una palabra académica destacada de alta calidad y alto impacto, con preguntas para hacer sobre esa palabra todos los días durante esa semana. El uso de esta función todos los días ayudará a que su hijo o hija se exponga mucho a esta palabra compleja. Le sugerimos que hable sobre esta palabra en español, en el idioma con el que se sienta más cómodo, y luego enséñele a su hijo o hija cuál es la palabra en inglés. Como ya han hablado sobre el significado de las palabras complejas en español, solo aprender las palabras en inglés será mucho más fácil. Los niños necesitan mucha práctica para aprender estas palabras difíciles, así que trate de usar Word Up todos los días. Ahora, Book Out es un poco más difícil para las familias hispanoparlantes porque los libros sugeridos están en inglés. Nos disculpamos por eso. Sin embargo, hay cosas que puede hacer con la función de Book Out. Puede obtener los libros en la biblioteca y mirar las imágenes con su hijo y hablar sobre lo que les parece que está sucediendo en español. Esa conversación entre ustedes dos sería muy valiosa y podrían hablar sobre lo que está pasando en el libro en español y tener todo tipo de ideas. Usted y su hijo pueden escuchar juntos el libro leído en voz alta en YouTube, por ejemplo. Simplemente presione el enlace de audio y escuchar las palabras en inglés y luego hablar en español sobre lo que ambos creen que está sucediendo, debido a las imágenes o a las palabras que usted o su hijo entiendan. Y sería un gran ejercicio este de desarrollo de habilidades y podría ser divertido. Si no puede leer los libros, le sugerimos que intente encontrar otras formas de hablar o leer sobre el tema siempre que pueda, para desarrollar el conocimiento de su hijo de a poco durante esas 2 semanas. Esto es un ejemplo de lo que verá cuando entra en la aplicación en la sección de Bookout. Finalmente, lo último de lo que quiero hablar es el benchmark check-in, es el check-in de referencia, que se encuentra en el menú. 2 veces al año esperamos que responda a las 25 preguntas en el benchmark check-in para aprender un poco sobre qué está trabajando su hijo en lectura o habilidades relacionadas con la lectura. Cuando responda a las preguntas, recuerde que estos son puntos de referencia en los que su hijo debe estar trabajando en ese momento. No son cosas que ya debería saber cómo hacer. Es posible que descubra que hay muchísimas cosas que no está seguro o segura de que su hijo está haciendo también. Es posible que descubras que no sabes las respuestas. Pero no te preocupes. Saber dónde cree que se encuentra su hijo actualmente le ayudará a estar al tanto de las habilidades de su hijo que aún no domina. Luego puede hablar con el maestro de su hijo o su hija y preguntarle cómo cree que está progresando para que se pueda comparar esto. Creamos este check-in de referencia para ayudarla a apoyar al maestro de su hijo. Usted es otro par de ojos en el progreso de un niño, tal como lo es cuando un médico cuenta con usted para notar que un niño está enfermo y avisarle al médico para que pueda hacer que el niño vuelva a estar saludable. Verá que hay algunas preguntas en este check-in de referencia sobre la historia familiar. Eso es porque sabemos que si los padres biológicos tuvieron problemas para aprender a leer en español o en su lengua materna,
o tuvieron problemas para prestar atención cuando eran niños, entonces hay una mayor probabilidad de que el niño tenga las mismas dificultades. Recuerde, los problemas de lectura no son defectos de carácter. Los problemas de lectura son problemas de instrucción que se pueden arreglar. Pero queremos saber si hay pequeños problemas temprano y abordarlos antes de que se conviertan en grandes problemas. Cuando realice este benchmark checking o este checking de referencia, sabrá un poco más sobre dónde se encuentra su hijo en su desarrollo y luego podrá hacerle las preguntas correctas a los maestros para ayudarlos a comprender y colaborar de verdad, familias y profesores juntos. En resumen, los padres y cuidadores usan la aplicación, no los niños. Hay dos iniciadores de conversación diarios en inglés o en español, y está la traducción en inglés con audio para escuchar luego y comparar y hablar sobre esto. Los libros en inglés sugeridos semanalmente para obtener en la biblioteca y mirar con su hijo o escuchar juntos en YouTube para desarrollar el conocimiento del tema. O use los libros en español si tiene alguno relacionado al tema, o cualquier otra forma de desarrollar el conocimiento de su hijo sobre el tema de esas 2 semanas. Check-in de referencia para ver en qué debería estar trabajando su hijo. Realice este check-in 2 a 4 veces por año y además recibirá un boletín semanal de su escuela con preguntas adicionales de WordUp para hablar e ideas de diferentes grupos de edad. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que sienta que fue valioso y que les dirán a otras familias que también deberían escucharlo. Descargue la aplicación comenzando en partners.abound.com y use el código que le dio el maestro de su hijo. Y forme una rutina Abound en su casa. Si lo hace todos los días durante 2 semanas, se ha confirmado que es más probable que se establezca una rutina. Muchísimas gracias. Si tiene alguna pregunta, comuníquese por favor con info@aboundparenting.com o john@aboundparenting.com. Descarga Abound hoy. Muchísimas gracias.